Buenas noches, mi nombre es Angélica Niño, soy de la Iglesia Conexión Vertical. El sermón que escogí es basado en un texto bíblico que es Miqueas 6:8 y es de la segunda clase que es sobre las frases principales. Bueno, buenos días. En esta oportunidad les quiero compartir acerca del deseo de Dios. Y este deseo lo podemos encontrar en Miqueas 6:8. Este versículo dice: Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide Él de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Quiero arrancar con una ilustración de la relación de una mamá con su bebé. Su mamá da todo por su hijo, lo alimenta, lo limpia, quiere que esté bien y lo protege de cualquier daño. Como respuesta a ese amor, el bebé quiere estar con ella y solamente se siente seguro a su lado y él de alguna forma le devuelve ese amor con su ternura, con su mirada y con esa necesidad que él tiene de él. En este caso, en el contexto en el que está Miqueas, estamos viendo que hay un momento de juicio, es decir, el pueblo de Israel ya ha pasado por un proceso y es como ese hijo con esa mamá, pero es ese hijo que ya está grande y que quizás como que ya no quiere estar bajo la autoridad de su mamá, como que quiere hacer las cosas a su manera. Entonces está ahí el pueblo de Israel queriendo hacer las cosas a su manera, pero Miqueas lo confronta y le dice, primero le hace como una contextualización de todas las cosas buenas que ha hecho Dios. Le dice, ¿cuánto te ha amado Dios? Él te sacó del pueblo de Egipto, te liberó de la esclavitud, te mantuvo en el desierto, abrió el mar para que pasaras y te puso en una nueva tierra, en una tierra prometida, en una tierra donde mana leche y miel. Entonces, en ese momento, cuando el pueblo de Israel es confrontado como el hijo a veces que te dice, mire todo lo que le dio su mamá, el pueblo dice, ay, entonces sí, sí, verdad, yo quiero amar a mi mamá, yo quiero amar a mi Padre Dios, yo quiero agradarle, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos? Y en ese primer momento, cuando ellos se preguntan, lo que se contestan a sí mismos es, claro, vamos a ofrecer holocaustos, vamos a derramar la sangre de los corderos para que la sangre aplaque la ira de Jehová. Entonces, quizás nosotros en nuestros tiempos actuales, pues no vamos a hacer eso porque ya no hace parte de nuestra cultura, pero caemos en actitudes religiosas y creemos que yendo cada 8 días a la iglesia, como el dicho que dice que el que peca y reza empata, con eso estamos agradando a Dios, que cuando decimos, no, yo voy a hacer obras de caridad o voy a ofrendar en la iglesia para de alguna forma, eh, ¿cómo podríamos llamar a eso? Como encontrar una excusa para decirle a Dios que sí estoy haciendo las cosas bien, cuando yo en el fondo sé, y aquí Dios se lo está reiterando al pueblo, le está diciendo, no, Señor, lo que yo solamente quiero es que ustedes hagan justicia, amen la misericordia y se humillen ante mí. Él solamente quiere estas tres cosas. Entonces tenemos que partir de ahí primero, que a veces caemos en actitudes religiosas y en cosas que cuando su motivación no es la correcta, no tienen ningún peso delante de Dios. El primero quiere nuestro corazón. Y aquí el profeta Miqueas resume muy bien la ética bíblica. Miremos estas tres claves de lo que desea Dios de nosotros para agradarle. La primera es hacer justicia y la justicia con qué la asociamos con el cumplimiento de la ley. Y en este caso, cuando vamos como al significado espiritual de la palabra, no es tanto el cumplimiento, sino qué es lo que basa ese cumplimiento. Y viene la palabra rectitud e integridad. Es que yo sea una persona íntegra y recta ante lo que está allí, porque eso tiene que ver con los derechos de los demás, entonces es relacional, ¿sí? Es como yo respeto los derechos de los demás para que todo esté en armonía. Entonces hay una historia en la que hay un papá que lleva su cabaña, que lleva a su hijo a una cabaña donde hay un lago a pescar y están en temporada al siguiente día arranca la temporada de pesca de lobina, todavía no se puede pescar por el tema de preservar las especies. Y están ahí pescando todo el día, cae la noche y no pescan nada, y cuando ya como que están para, dice, bueno, vamos. Algo pica el anzuelo del niño que tenía 11 años
Y cuando después de mucho esfuerzo él logra sacarlo, saca una lubina grandísima, hermosa, y él está emocionado y su papá como que también va a ver y cuando se dan cuenta que es una lubina, el papá mira al hijo y le dice, es una lubina, ¿qué tenemos que hacer? Y el niño como que lo mira y le dice, pero es que llevamos aquí todo el día. Pero el niño sabe y el papá le dice, tenemos que devolverla al lago. En ese momento nadie los estaba viendo. Ya eran las 10 de la noche. Ellos habían podido quedarse con la lubina y nadie se había podido dar cuenta que ellos no habían aplicado la rectitud. Pero en ese momento ese papá le enseña ese principio a ese niño de la justicia y de la rectitud, de que no debo aprovecharme de la vulnerabilidad de otros o de que nadie me está viendo. Porque digamos que aquí lo estamos aplicando con el ejemplo a que en ese momento nadie me ve y como nadie me ve, entonces puedo hacerlo. Resulta que ese no es el principio de la rectitud. El principio de la rectitud es entender que Dios me está viendo, es entender que yo me estoy viendo y que eso que estoy haciendo va a tener una consecuencia hacia otros. Cuando yo lo hago así, estoy yendo a lo íntimo. En el Salmo 51:6 nos dice que el salmista le está diciendo a Dios, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. La verdad en lo íntimo es eso que acabamos de hablar con este ejemplo. Y es que no necesito que nadie me esté viendo para hacer lo correcto. Y también cuando respeto los derechos del otro, como cuando ya extrapolándolo a nuestra situación actual, cuando estamos en alguna situación de poder o de autoridad en la cual podemos vulnerar, si quisiéramos, los derechos del otro. Cuando contratamos a alguien y le pagamos injustamente porque nos aprovechamos de su necesidad, ¿sí? O cuando como padres nos aprovechamos de la autoridad que tenemos con nuestros hijos. Entonces, aquí en este hacer justicia, el Señor hoy a nosotros nos está invitándonos a preguntar si estamos actuando rectamente en nuestras vidas y si ese actuar rectamente lo estamos haciendo basados en qué, en los criterios de Dios o en mi propio criterio, porque a veces decimos, no, pero yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy actuando rectamente. Eso es una mentirita blanca, es que me tocó, porque es que me iban a poner el parte y si el parte, y si no le daba la ayudita al guarda, entonces se me iban a llevar el carro. Pero cuando actuamos y cuando vemos esas cosas, viene el espíritu a nosotros a redarguirnos y a decirte no, infringiste una ley. Entonces, esa justicia es aplicada hacia nosotros, no a juzgar al otro, porque ya vamos a ver el siguiente tema, que es amar misericordia. Entonces, cuando habla de hacer justicia, es hacer justicia al aplicar los derechos hacia los demás y aplicar los deberes hacia mí mismo. Entonces, podemos pasar a la segunda, porque a veces podemos decir, ¿cómo podemos hacer justicia y a la vez aplicar misericordia? Entonces, esa misericordia tiene que ver cuando yo estoy en la posición del juez. Y por eso podemos utilizar el ejemplo de la persona, o sea, el juez que está juzgando un caso. Entonces vienen todas las pruebas para evidenciar que alguien es inocente o es culpable. Y efectivamente está el juez ahí con todas las pruebas y está el ladrón. Y efectivamente todas las pruebas que hay ahí indican y demuestran que el ladrón es culpable y que merece una sentencia. Eso sería justicia. Entonces la sentencia es, vas a pagar cárcel o hay una multa. Pero resulta que la multa que se impone es una multa que el ladrón no puede pagar. Ni por más que hiciera los miles de préstamos y que acudiera al tío rico, nunca la podría pagar en toda su vida. Entonces el juez, como es justo, aplica la justicia y impone la condena que tiene que ver con ese delito. Pero el juez en su posición de juez se para, se despoja de su manto de juez, se acerca al ladrón y por misericordia le entrega un cheque por el valor de la multa para que la deuda quede pagada. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Dios es justo y la paga del pecado era la muerte. Y Él no eximió esa paga. Él pagó con su muerte lo que nosotros debíamos pagar. Eso es lo que hace este juez. Y con ese ejemplo de misericordia que es el más supremo ejemplo de misericordia que aplicó Dios de nosotros y que viene de dónde? Del amor.
¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios tuvo ese acto misericordioso con nosotros, porque nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, Él lo hace por amor. Por eso dice amar misericordia. Porque cuando lo que sale de mí es amor, yo puedo aplicar la misericordia. Tenemos un ejemplo real de un caso en un caso en Estados Unidos que iba una señora para su casa en su camioneta y pues ustedes saben que allá las autopistas son muy largas y venían unos muchachos en un carro y a un muchacho habían acabado de comprar unos pavos para la cena y les pareció muy chistoso, les pareció una broma tirar el pavo a la carretera, a tirárselo a alguien y resulta que como eran pavos congelados, el pavo cayó en el vidrio delantero del carro y obviamente causó el accidente más tremendo. Esta señora estuvo en la clínica con muchas cirugías y estuvo en coma un mes, casi pierde la vida. Y resulta que digamos que todo eso tiene un proceso de juicio y cuando está terminando el juicio y ya la señora está mejor, pero el juez da una condena, ¿sí? El juez da una condena y condena al muchacho que hizo el acto, lo condena pues a pagar cárcel. Pero esta señora se aparece allí y se acerca al muchacho y le dice, yo te perdono, haz algo bueno con tu vida y lo abraza. La justicia no se dejó de aplicar, pero ella sí aplicó misericordia porque en su corazón perdonó y no había venganza, sino había una preocupación de amor porque ese muchacho pudiera entender el sentido de la vida y le dio una lección de amor a ese muchacho. Sí, porque quizás ese muchacho tenía la carga emocional de pensar que le había dañado la vida a otra persona. Entonces ella tuvo en ese momento misericordia. Y aquí viene la aplicación del principio de la misericordia y que nos ayuda mucho para entenderlo y es en Mateo 7:2, que dice que con la vara que mides serás medido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vemos vulnerables, que también nos equivocamos, que somos pecadores, podemos ver en el otro que él también se equivoca y que es pecador y que un día yo podría estar en la posición del otro y que cuando yo estoy en la posición en la que tengo que ser juzgado, ahí sí quiero misericordia, pero cuando debo juzgar al otro, entonces ahí aplicamos la regla y se tiene que cumplir y es que tiene que haber justicia. Entonces por eso la misericordia se aplica en el momento en que nosotros digamos que tenemos la posición de juez, en el momento en que podemos decidir si aplicamos o cómo aplicamos esa justicia, si decidimos perdonar y dejar el rencor a un lado y en ocasiones cuando tenemos la oportunidad de medir ese castigo, podemos decidir que esa persona no lo reciba si está en nuestras manos, ¿sí? Porque eso es aplicar la misericordia y parte del amor. Entonces, ¿cómo estamos juzgando a los demás? Estamos siempre viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y eso no nos permite ser compasivos con los demás. Miremos la tercera. Ya vimos la primera que era hacer justicia, rectitud e integridad. La segunda es amar misericordia, es poder aplicar cuando tengo que aplicar la justicia, es que esa justicia sea con misericordia, con compasión hacia el otro, de ponerme en los zapatos del otro. La tercera viene con humillarnos ante Dios. ¿Por qué humillarnos? La palabra humillación, el significado literal viene de rebajarse, de someterse. Y es una palabra dura, porque cuando se aplica, o sea, cuando digamos que tiene cierto sentido malo, porque cuando lo imponemos a otro, entonces dice, tal persona humilló. Entonces ahí en ese sentido es si yo estoy humillando a alguien que es que lo estoy rebajando, en ese sentido no es correcto. Pero aquí nos dice, humíllate ante tu Dios. Es decir, es un acto voluntario en el que yo decido someterme a la voluntad de Dios, rendirme y reconocer. Y ese ejemplo supremo nuevamente nos lo da Jesús, porque Él siendo igual a Dios, se sometió a su voluntad, ¿sí? Él decidió ser hombre y someterse a su voluntad y venir a darnos un ejemplo de sumisión, ¿sí? Y eso solamente se puede dar y empieza a través del arrepentimiento. Por eso Jesús cuando vino
Su evangelio siempre empezó diciendo, arrepiéntanse y bautícense porque el reino de los cielos ha llegado. Sin arrepentimiento, sin rendición, sin sometimiento, no puede venir la bendición. Y es porque a través de él podemos anular lo que es contrario, y es el orgullo y la altivez. El orgullo y la altivez es lo contrario a la humildad y a la humillación que tienen que ver con Dios. Cuando yo reconozco que estoy necesitado de Dios, ¿sí? Que yo necesito del poder de Dios para poder llevar una vida justa y una vida misericordiosa, puedo hacerlo y puedo hallar eso de parte de Él, puedo hallar esa misericordia y puedo hacer que Él me haga justo, no por mis actos, sino por el sacrificio que hizo Dios en la cruz. Entonces tenemos el ejemplo de David, que David fue orgulloso y altivo en un periodo de su vida. Le ganó el orgullo y la altivez y él creyó que porque era el rey él podía hacer lo que quería y tenía el poder. Y entonces se acostó con la esposa de uno de sus soldados y luego lo mandó matar para cubrir su falta. Todo esto finalmente tenía una raíz y era el orgullo y era la altivez. Pero en el momento en que Dios lo confronta, él se humilla ante Dios y reconoce que ha pecado contra Dios. Y eso es lo que quiere Dios de parte de nosotros. Dios quiere que nos arrepintamos y que siempre tengamos en mente que nuestros logros no son por nuestras propias fuerzas, ni son porque somos nosotros los que tenemos esa capacidad, sino porque esa capacidad, ¿quién nos la dio? Dios. Entonces debemos hoy examinarnos bajo esa lámpara, bajo ese lente, y es si estoy creyendo que mis logros los logros son míos o es porque han venido de Dios. Si todo lo que tengo, todo lo que soy, viene de Dios o viene de mis propias capacidades. Si estoy buscando, cuando tomo decisiones pequeñas o grandes, si esas decisiones se las consulta a Dios, ahí estoy demostrando sometimiento porque estoy demostrando que no es mi voluntad, sino que quiero hacer lo que el Padre me dice que haga. Cuando reconozco mi debilidad y mi necesidad, me reconozco como un pecador o considero que soy una persona buena que no le hace daño a nadie, porque muchos estábamos o estamos aún en esa posición, que creemos que como no matamos, no robamos, físicamente en actos, pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros pensamos en nuestra mente con odio, ya estamos asesinando. Entonces, cuando lo entendemos así, entendemos que no tenemos esa capacidad para ser buenos, sino que esa capacidad viene de Dios, podemos someternos y rendirnos a Dios. Entonces, muchos de nosotros, ya concluyendo con estas tres cosas, decimos amar a Dios, ¿sí? Cuando nos preguntan, ¿tú amas a Dios? ¿Tú quieres agradar a Dios? Claro que sí, yo lo amo. Dios es tan lindo conmigo, me ha dado tantas cosas. Bueno, pero entonces, ¿tú qué haces para agradarle? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que Él quiere? Y cuando pasamos por estas tres cosas que Él hoy nos dice que Él quiere que hagamos para agradarle a Él en respuesta a su amor, si las estamos haciendo, ¿cuál de ellas nos falta practicar más? ¿Será la rectitud en cuanto a los derechos de los demás o a los deberes que yo debo cumplir? ¿Será que estamos midiendo con una vara muy alta? ¿Sí? Y por eso después con esa vara vamos a ser medidos, no estamos aplicando compasión hacia los demás cuando tienen que ser juzgados. ¿O será que no estamos yendo a Dios en todas nuestras decisiones? ¿O será que cuando tenemos logros nos llenamos de orgullo y creemos que tenemos el derecho a muchas cosas y no seguimos inclinados ante Dios? Oremos para que Dios nos permita hacer este examen íntimo y poder humillarnos, hacer justicia y amar misericordia. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones, Señor. Gracias porque tú nos colmas de tu amor. Y en esta noche te pedimos, Señor Jesús, que nos des con tu Espíritu Santo, Señor, la capacidad de llevar una vida justa y recta, Padre Santo. La capacidad, Señor, de poder perdonar al otro, Señor, de poder entender que el otro también es un pecador igual a mí y que debo aplicar la misericordia así como tú la has aplicado conmigo, Señor, pagando por mí, Señor, con tu muerte, Padre Santo.
y también, Señor, y llevando todas las cosas a ti, a tu voluntad en mi vida diaria, en todas las áreas de mi vida, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que por tu Espíritu Santo, Señor, nos des el poder para llevar una vida que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.